Hola, estamos aquí de vuelta con la licenciada Elba López, quien es licenciada en nutrición y dietética. Y vamos a estar hablando sobre esos manjares que los puertorriqueños comemos en Acción de Gracias que se aproxima y nuestra fiesta de Navidad. Hola, ¿cómo estás, Elba? Bien, gracias. Elba, ¿qué podemos hacer para que el paciente puertorriqueño, el paciente diabético, coma bien el día de Acción de Gracias, el día de Navidad, pero que no se salga de su régimen de alimentación? Tú como diabética, ¿qué podemos hacer? Pues mire, doctor, una de las cosas bien importantes es que esa es una de las etapas donde usualmente tenemos pacientes que están descontrolados y usualmente va asociado a un consumo excesivo de alimentos en esas actividades en particular. Una de las cosas importantes que el paciente tiene que entender que el control en las porciones es la clave en cualquier comida que nosotros realicemos. Una de las cosas características es que nuestra alimentación es bien alta en carbohidratos. Si hablamos de Acción de Gracias o hablamos de Navidad, hay arroz, hay coditos, hay ensalada de papa, pasteles, que todos son alimentos fuente de carbohidratos que son los que se convierten en azúcar. Así que el paciente tiene que tener mucho cuidado a la hora de qué cantidad selecciono. Y usualmente el error más común que cometen los pacientes es que seleccionan todos los alimentos altos en carbohidratos en una sola comida. Así que la clave en ese proceso es que ellos conozcan la cantidad que pueden comer de cada uno de esos alimentos para que luego de esa comida los niveles no estén elevados y estén fuera de control. Yo escucho con mucha frecuencia a los pacientes diabéticos que me dicen que no comen. Entonces, cuando yo le digo, ¿y cuánto es la cantidad que usted come? Me dicen, bueno, pues como así. O me dicen una cucharada. Y digo, ¿una cucharada o un cucharón? Ahí está la diferencia. Yo creo que el problema que presenta el paciente diabético es que es cuestión de entender lo que es cantidad. Y a veces le decimos media taza, pero es media taza de arroz cocido, no es media taza de arroz crudo. Porque cuando el arroz crudo se cocina, se convierte en una taza. Así que, ¿qué tú tienes que decir? Pues mire, en el caso de usualmente las comidas, lo que se sugiere es que el paciente tenga más o menos 2 a 3 onzas de carne, no más de ahí. Sabemos que usualmente, hay lugares donde hablamos de 16 onzas, que eso es una cosa exageradamente, fuera de control. En el caso de lo que es arroz, usualmente se dice media taza de arroz si lo van a complementar con algún otro alimento, porque la clave en esto es que haya variedad de alimentos y que la cantidad no sobrepase el total de carbohidratos sugerido por comida. Ahora, usualmente si hablamos, por ejemplo, de ensalada de papa o de codito, una de las modificaciones importantes es que entonces se le puede añadir menos de lo que es grasa, que sería la mayonesa, y otros componentes. Y en el caso de si se van a combinar ambos, entonces tienen que dividirlo. No puedo poner 2 tazas de arroz con una taza de coditos, con una de papa majada, porque ¿qué va a pasar? Que al final vamos a tener un exceso. Así que en el caso de, por ejemplo, de arroz, usualmente hablamos de media taza o una taza, depende de si es un varón, si es una fémina, depende de este estilo de vida en particular. Y normalmente tratamos de que la sugerencia clave en todos los días y en Navidad y en Acción de Gracias es que dejemos espacio para los vegetales, preferiblemente frescos. El método del plato es una de las estrategias que se está usando mucho hoy en día y es una de las excelentes alternativas. ¿Por qué? Porque al dividir la mitad del plato en vegetales, puede ser lechuga, tomate o el vegetal de preferencia, vamos a dejar 2 espacios solamente, uno para la carne y uno para el arroz. Así que el plato no se va a ver vacío, el plato va a estar lleno, pero no va a tener una cantidad exagerada de arroz, pasta, pasteles es una de las cosas que viene ahora en Navidades. Así que usualmente una de las sugerencias es que no los hagan un tamaño extremadamente grande y que pueda haber entonces espacio ahí siempre y cuando se acompañe con ensalada, que es una de las sugerencias clave para que entonces haya menos total de los otros alimentos. Hablamos nuevamente de medidas extremadamente grandes. ¿Qué consideramos un pastel adecuado para un paciente diabético? Normalmente cuando hablamos de cuando se preparan, si hablamos de una taza, por ejemplo, de viandas ya majadas, una taza de vianda majada saldría un pastel básicamente pequeño y normalmente el carbohidratos podría estar fluctuando entre 30, máximo 45. Eso sí, si es un pastel que es grande, podríamos hablar ya de 75 carbohidratos, 60, así que ya ahí realmente es un exceso en términos de lo que es total de carbohidratos por comida. Eso es en carbohidratos, porque después viene la grasa, viene la carne y se trepa en 400 calorías. Pero si yo fuera a decidir el tamaño, vamos a decir, 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, más o menos. Pues normalmente estaríamos hablando de quizás entre 4 a 6, no más de ahí.
Ahí, ¿verdad? Y el grosor es Y que el no sea problema, muy- porque exacto. puede ser quizás de un largo mayor, pero si entonces añadieron mucha masa al prepararlo, pues sube. Normalmente los pasteles pueden tener desde 400, 450 hacia arriba en calorías. En calorías. Y si hablamos, por ejemplo, de un arroz con gandules, depende cuánta carne le añadieron, cuánto aceite le añadieron, podríamos fluctuar de 300 a 400. Así que si hablamos de un pastel de 450 y arroz tenemos 300, 400, ya ahí tenemos que prácticamente casi La comida de todo el día. 800 calorías sin añadir los extras que van, ¿verdad? Ya sea lo que usen de tomar. Por eso siempre es importante que en la alternativa ideal para tomar es agua, para no añadir calorías adicionales y, ¿verdad? Y poder tener un mejor consumo. Pero es bien importante que el paciente diabético sepa cómo jugar con su dieta. Vamos a hablar que el día de Acción de Gracias, pues nos vamos a reunir en familia y vamos a comer carne, vamos a comer pavo. La cantidad de pavo puede estar, como tú dijiste, entre 2 3 onzas. o 3 onzas, 4 onzas. Yo pues me como usualmente 4 onzas de pavo. Y entonces después viene lo otro. A mí no me gusta la papa, así que pondré el arroz con lo que salga y la ensalada. O sea que yo tengo que, como esa va a ser mi comida más fuerte, yo tengo que poner en mi calendario que entonces en vez de ser el almuerzo la comida más fuerte ese día, la cena va a ser la más fuerte. Y eso es bien importante. Una de las cosas que siempre enfatizamos en los pacientes es que entiendan que no hay un solo día para comer las comidas típicas. Exacto. Yo usualmente le digo, ¿cuántos días hay? Y cuando contamos, son alrededor de 6 días, porque tenemos Acción de Gracias, tenemos el 24, el 25, el 31. Ahí voy ya con 5 días y nos falta Reyes. Me falta Reyes. Así que yo siempre digo, si hay 6 días en Navidad, entre Acción de Gracias y Navidad, los alimentos que más te gustan quizás pueden estar 3 días ¿verdad? De esas festividades. Ahora, los demás, intégralos entonces en diversas comidas que hay en esa época del año. Pero usualmente las personas piensan, ¿verdad? Y quieren comerlo todo un solo día. Y yo siempre les digo, como paciente de diabetes, es disfrutar esa época del año, que nos sintamos bien, porque si como en exceso voy a tener unos síntomas de azúcar elevada, de hiperglucemia, que no me van a hacer, ¿verdad?, que yo pueda disfrutar. Así que la idea es que tengo varios días, 6, 7 días para disfrutarlo. En una puede haber pastel, en otra comida puede haber arroz con gandules, en la otra a lo mejor la ensalada de papa, y al final en Navidad es cuando le preguntamos, ¿comieron de todo? Pero sin salirse del control, que es, ¿verdad?, lo que es nuestra meta como profesional de la salud para que este paciente esté bien. Y es importante que esa decisión de comer esas cosas no se haga todos los días del año, porque ese es el problema. Si todos los días del año comemos muchas calorías, pues entonces vamos a pagar la consecuencia con unos niveles de glucosa elevados, con aumento de peso y aumento de riesgo de complicaciones. O sea que nosotros tenemos que aprender nosotros que somos los que comemos, tenemos que aprender a comer. Eso es así. Un buen desayuno, nos despertamos, rompemos el ayuno, un buen desayuno que tenga cereales, sus frutas, quizás proteínas, una taza de café, porque a nosotros nos gusta el café. El café ya es parte de nuestra Parte, y el café tiene sus cosas buenas. Y luego la merienda, que puede ser media fruta. Si estamos el día de Acción de Gracias, pues entonces ese almuerzo lo convertimos en un almuerzo liviano, una cosa ligera, para darle espacio a la cena. Porque lo que yo tengo que ver es si yo tengo 1500 calorías durante el día, yo no me puedo ser de 1500 calorías. Y yo tengo que romper ese esquema de todos los días y ponerlo de esa manera. Igual va el 24 de diciembre, el 25 de diciembre. Si yo voy a comer lechón, que es buenísimo, tengo que saber que hay una parte del lechón que no puedo comer, porque tiene mucha grasa. Eso es así. Así que hay una parte del lechón que no tiene grasa, que es la parte blanca. La parte blanca es lo que usualmente, ¿verdad?, le sugerimos al paciente. Exacto. Que Y eso bien sazonadito es bien bueno. Eso Y bien es así. asadito es bien bueno. Ahora no puedo poner los guineos en escabeche con el arroz con gandules y con los pasteles. Ahí lo dividimos mejor en 3 días y funciona mejor. Y una de las cosas importantes, doctor, es que, como mencionamos ahorita en algún punto, si sabemos que esa actividad es ese día en particular, que empecemos el día bien, que haya un monitoreo de niveles de glucosa, que haya moderación y control en ese desayuno. El almuerzo lo podemos ajustar para que entonces tengamos espacio a tener un poquito más calorías en esa cena, y usualmente también que hagamos alguna merienda antes de ir. Usualmente son actividades de noche, ¿verdad?, en la tarde. Así que si llego con hambre a una fiesta donde va a haber diversas alternativas, ¿qué va a pasar? Voy a comer más. Así que también quizás una de las cosas que yo siempre digo a los pacientes, lleven su botella de agua, lleven su alternativa de tomar, porque el problema mayor es que no siempre va a haber una alternativa que sea adecuada, porque son altas en azúcar las opciones que Y usualmente alternativas que me gusten a mí, porque a mí me invitan a una fiesta, me invitan a un sitio, yo no voy a decir lo que tienen que llevar. Exacto. Y yo tengo que tener pendiente eso, que si yo no me gusta la bebida alcohólica, pues yo me llevo mi agua.
Que Y el si- paciente vaya preparado. Eso, es preparado lo porque importante. él tiene que mantener su control. No quiere decir que va a desentonar dentro del grupo. Exacto. Si se va a una esquina, coge un vaso de agua, le echa unos cubitos de hielo, coge un agitador y parece que se está tomando Un poquito de limón Eso. y pasa, ¿verdad? Como si fuera otra alternativa. y pasa como si fuera alternativa. Es importante que nosotros entendamos, nosotros los pacientes diabéticos, porque yo soy diabético también, tenemos que entender de que la vida no se acaba cuando nos Exacto. diagnostican de diabetes. Empezó una nueva etapa de nuestra vida, usualmente somos pacientes mayores de cierta edad, no voy a decir la edad porque entonces vamos a comprometer el programa, pero tenemos unas características especiales y tenemos que entender a ese paciente que padece una condición que no tiene cura, que es crónica, la va a tener toda su vida, pero que también le gusta comer porque la comida es buena. Y que lo importante es que vean que se puede controlar la condición, que puedo disfrutar cualquier época del año y estar bien si hacemos las modificaciones que mencionamos, ¿verdad? Anteriormente, que eso es lo importante. Y que no tengo que tener un presupuesto especial para irme de dieta de diabético, porque la dieta del paciente diabético es lo que yo me como todos los días, pero menos cantidad. Exacto. Hay cosas que no puedo comer, definitivamente no puedo comer, porque son muy altas en carbohidratos. En carbohidratos. Pero puedo comer carbohidratos, puedo comer arroz, porque la gente dice, yo no puedo comer arroz. Al igual que la gente dice, yo sigo la dieta, yo no como dulce. Pero eso no es seguir la dieta, no comer dulce no es seguir la dieta. Tienen que haber otras cosas más, otro balance. Amigos, esto está muy interesante, nosotros vamos a continuar en breve, luego de esta pausa, con este tema de qué vamos a comer en Acción de Gracias y durante las fiestas navideñas. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Una alimentación saludable para un diabético incluye limitar alimentos con altos contenidos de azúcar, comer porciones pequeñas a lo largo del día, prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume, consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales, comer menos grasas, limitar el consumo de alcohol y usar menos sal. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.